Jesús. Así que él empezó su misión aquí y durante esa época no tenían palacios ni casas, simplemente cuevas para vivir como ermitaños. Así que descubrimos restos de los ermitaños que vivían. Pero en los viajes de Helena, la peregrinación más famosa de todas, Wahib encontró evidencia que indicaba que había descubierto restos directamente relacionados con Juan. La emperatriz Helena llegó al río Jordán, donde nuestro Señor Jesús fue bautizado para nuestra salvación. Y cuando cruzó el Jordán y encontró la cueva donde vivía el ermitaño más destacado, ordenó que se hiciera una iglesia en nombre de Juan Bautista. Miren las bases de la iglesia. Construyen encima del ábside, que ahora está en la cueva. Entonces, el ábside se convierte en el ábside de la iglesia. Pero fue cerca de esa iglesia donde Wahib hizo su hallazgo más impresionante y también el más difícil de probar. Excavamos un poco más allá y encontramos un cráneo. ¿Por qué habría ahí un cráneo sin cuerpo? Y la respuesta se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, cuando Juan el Bautista fue decapitado. Posiblemente sea el cráneo de Juan el Bautista. Cuando Wahib publicó el informe sobre la excavación, fue objeto de mucha controversia. Los habitantes de Jordania argumentan que ese es el lugar verdadero y construyen un centro turístico. La gente de Israel dice que el otro lugar es el verdadero y surgen bandos que compiten. La razón por la que compiten es porque tiene mucho que ver con la economía contemporánea, y al hacer que los turistas vengan a los dos lados, se relaciona con que Jesús o Juan Bautista realmente estuvieron aquí. Es cierto que Juan Bautista estuvo en algún lugar de la región, y el descubrimiento muestra que en los siglos IV y V había cristianos que creían que quizá este era el lugar donde estuvo Juan Bautista. Pero con respecto a si es el lugar correcto o no, es pura especulación. Pero otros eruditos apoyan a Wahib y argumentan que realmente encontró pruebas tangibles de las historias de los evangelios. El lugar del bautismo de Jesús está claramente indicado en los evangelios. Así que no hay ninguna duda de que Juan Bautista estaba en el lado oeste del Jordán, al otro lado de Jericó. Yo no tengo duda alguna. A pesar de la disputa y de la delicada atmósfera de las relaciones árabes-israelíes, la evidencia era lo suficientemente fuerte para que el Papa Juan Pablo II incluyera el nuevo lugar en la peregrinación del 2000 a Tierra Santa. Al final, el Papa no bendijo el lado este ni el oeste, sino las aguas del Jordán. Lo que se sabe es que Jesús salió de esas aguas como un hombre cambiado. Luego regresó a su casa de Galilea, convocó a sus discípulos y empezó su misión, una misión que terminó en la cruz. Este es el mar de Galilea. En el siglo I, docenas de ciudades pesqueras dotaron sus costas. En el lado noreste estaba Betsaida. Fue aquí donde apareció Jesús de Nazaret y llamó a los primeros discípulos para que lo acompañaran cerca del año 30 a.C. Caminando un día Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: «Seguidme y haré que vengáis a ser pescadores de hombres». Felipe, Pedro y Andrés quizá no hayan sido los únicos apóstoles nacidos en Betsaida. De hecho, algunos historiadores dicen que 8 de los primeros seguidores de Jesús quizá hayan sido nativos de esa ciudad pesquera. Esto es increíble, porque hoy 1 de cada 3 personas en el mundo es cristiana. Y 12 de los que propagan el cristianismo venían de ese país y quizá 8 de estos eran de un mismo lugar. Es algo curioso. Betsaida también es importante porque fue aquí donde estuvo Juan Bautista.
Jesús hizo lo que no hizo Juan Bautista. Lo que Juan no hizo fue expulsar demonios y curar a la gente. Juan proclamó la venida del que haría todo eso. Cuando Jesús curó a un ciego en Betsaida, todo el mundo se enteró rápidamente. Las multitudes se reunían alrededor de Jesús, quien, según los evangelios, alimentó inmensas multitudes con 2 pescados y 5 gasas de pan. Esos sucesos colocaron a Betsaida en el centro de la narrativa de los evangelios. A pesar de su importancia, en el siglo II, Betsaida fue abandonada. Finalmente desapareció del mapa. Durante siglos, peregrinos e historiadores han buscado en vano la ciudad perdida hasta el punto de que algunos han dudado de su existencia. Luego, en 1838, el explorador estadounidense Edward Robinson dio una noticia dramática. Había encontrado a Betsaida sepultada debajo de una misteriosa duna llamada simplemente Ethel, que significaba el montículo. Pero la noticia de Robinson tenía un error fatal. Hay un montículo, pero no parece estar cerca del mar de Galilea. Y un grupo de los primeros exploradores dijo que no podría ser, no estaba cerca del agua. A decir verdad, el montículo se encontraba a 2,5 kilómetros del agua de una ciudad pesquera como Betsaida. Durante las siguientes décadas, se sugirieron 10 locaciones para Betsaida. Había muchas opiniones sobre la locación de Betsaida. Ninguno de los historiadores hizo nada. No tomaron una espada ni excavaron los lugares para averiguar qué era lo que pasaba. Logré reunir un grupo de estudiantes y fuimos a buscar a Betsaida. En 1987, el arqueólogo israelí Rami Araf decidió excavar en el montículo. Para su sorpresa, encontró unas ruinas sorprendentes. El único lugar que permanece desde el siglo I era aquí en el montículo, mientras los otros se encontraron más tarde en el período. Entonces, no podía ser Betsaida porque tenía que ser contemporánea con Jesús. Los historiadores siguieron siendo escépticos. Como Araf comenzó a excavar el montículo, creyó que no solo había encontrado a Betsaida, sino evidencia sólida de que Jesús había estado allí. Esta es la calle que descubrimos en el lugar. Pudimos ubicarla por lo que conseguimos en la calle que era del siglo I. Esta es la única auténtica calle que sabemos con más seguridad por donde caminó Jesús. Los objetos descubiertos en la excavación obviamente databan de la ciudad del siglo I, pero esa locación continúa siendo dudosa. La otra pregunta que surgió en nuestra mente fue ¿por qué la ciudad está ubicada tan lejos de la costa? Pero no es una pregunta arqueológica, sino geológica. Araf recurrió a expertos en geología quienes, después de realizar muchas investigaciones en el sitio, lograron resolver el misterio. Los que realizaron el estudio dijeron que la actual costa del mar de Galilea no podía considerarse como la costa del siglo I, así que es posible que el lugar sobre el que excavaba Rami estuviera cerca del agua. De hecho, la costa del mar de Galilea se había movido algunos kilómetros en el transcurso de los siglos. Robinson siempre tuvo razón. El montículo estuvo en la orilla una vez. Finalmente, la ciudad perdida de Betsaida había sido encontrada. Lo que pasó a continuación fue una de las excavaciones más recompensadas que se haya realizado en Tierra Santa. Esta es una casa de pescadores. Le colocamos ese apodo porque adentro había muchos implementos de pesca. Este es el pavimento del patio central y es el centro de la casa. Quizá aquí colgaban las redes de pescar para repararlas, limpiarlas y prepararlas para el siguiente día. Y aquí también se reunía el resto de la familia. Betsaida significa literalmente la casa de los pescadores, y fiel a su nombre, las excavaciones permiten que se realice una comprensión muy importante de la vida de los pescadores de la época de Jesús.
Aquí ven el ojal de una aguja y también hay diferentes tipos de pesos y anzuelos hechos de piedra. Todos estos hallazgos indican que nos enfrentamos a una actividad pesquera muy intensa que tuvo lugar en Bethsaida durante la época de Jesús. Esto explica el número de referencias sobre pesca que hay en los evangelios. La razón es que Jesús estaba activo entre las comunidades pesqueras. El mensaje de Jesús es para todas las épocas. Específicamente habla con la gente que tenía una forma de pensar en cierta época y tenía que hablarles en su idioma para que lo entendieran. Creo que una de las maneras de hacerlo era entender la realidad física que estaba a su alrededor. Eso es lo que los arqueólogos intentan hacer. Y durante mucho tiempo los arqueólogos han sabido que para entender completamente el modo de pensar de Jesús y sus discípulos hay que ir a un lugar, al fondo del mar. Allí una antigua embarcación permaneció oculta debajo de las olas hasta que un acto de la naturaleza y un golpe de suerte la sacaron a la luz. ¿Podría ser la misma barca donde Jesús y sus discípulos navegaron hasta Galilea? En los evangelios hay 45 referencias a las barcas y a la pesca. Jesús usaba metáforas náuticas y demostraba la experiencia en la marina. Incluso dormía en medio de una terrible tormenta que asustó a sus compañeros pescadores. Y acercándose a él, sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aunque la mayor parte de la clerecía de Jesús tuvo lugar cerca del mar de Galilea en un ambiente de pesca y barcas, sorpresivamente los historiadores saben poco sobre las embarcaciones de la época de Jesús. Si detallas las obras de arte cristianas, representaciones de Jesús en el mar de Galilea, ves que los botes que están pintados en esas representaciones son totalmente diferentes. No hay nada similar en dos pinturas. La razón es que nadie tenía una pista de cómo eran las barcas. Aunque había al menos 16 puertos y cientos de embarcaciones navegando por Galilea en el siglo I, no se encontró ninguna barca. Pero en 1986 las aguas de Galilea estaban muy bajas como resultado de una sequía de 3 años. A lo largo de la nuevamente expuesta costa, 2 hermanos, Yuval y Moshe Lufan, encontraron una antigua barca, un sueño que tenían desde la infancia. Un día Moshe encontró unas monedas antiguas, así que comenzamos a buscar en el mismo lugar y conseguimos un antiguo clavo romano y no fue lo único. Limpiamos el lugar y hallamos una pieza de madera que parecía pertenecer a una barca. Nos emocionamos, saltamos y bailamos. Nos dimos cuenta de que habíamos hallado una barca, pero no sabíamos si era antigua o no. Los hermanos llamaron al Departamento de Antigüedades de Israel y preguntaron por el arqueólogo Shelley Washman. Me preguntó cómo saber si una barca era antigua. Les expliqué que hasta finales del período romano las barcas eran estrechas y ligeras, pero las tablas eran colocadas con ensambladuras de mortajas y espigas en lugar de cierres metálicos, y teníamos que encontrar todo eso para saber si era antigua o no. Les dije: ¿dónde está la barca? Y Yuval me dijo: está parado sobre ella. Miré hacia abajo y había una línea de madera en el lodo, así que cuidadosamente abrí la línea. Inmediatamente vimos que había ensambladuras de mortajas y espigas, lo que significaba, obviamente, que era una barca antigua. El arqueólogo se emocionó y brincó y nos dijo que estábamos haciendo historia. Las ensambladuras de mortajas y espigas indicaron que la barca era antigua. ¿Pero de qué época? Cuando una investigación preliminar descubrió una vasija del siglo I y una lámpara de aceite, fue obvio que la barca podía ser de la época de Jesús, un hallazgo potencialmente revolucionario. Nosotros en el Departamento de Antigüedades era obvio que si no íbamos corriendo a la zona y empezábamos a excavar, aunque no estuviésemos listos para eso, podría suceder que un granjero con un tractor y una pala destruyera la barca en 1 hora.
Con un equipo reunido apresuradamente, Washman comenzó a excavar el 16 de febrero de 1986, pero inmediatamente se encontró en aprietos. La madera de la barca estaba tan desgastada por el agua que se desmoronó con el más mínimo contacto. Para lidiar con el problema, se construyeron plataformas que permitían a los voluntarios acostarse boca abajo y excavar la barca sin tocarla realmente. Sacar un puñado de lodo poco a poco era un proceso meticuloso que le destrozó los nervios a todos cuando el lago comenzó a recuperar su nivel normal. En una carrera contra el tiempo, el trabajo continuó durante las primeras 48 horas. Luego, una tormenta hizo que... Debido a las recientes lluvias, el agua había empezado a moverse hacia la barca. Y estaba a unos metros de la barca la mañana que tuvimos eso que llaman charquía, un viento del este que es el peor que puede haber en un lago. Cuando leemos sobre las tormentas en los evangelios, quizá eran causadas por charquías. Vimos que el agua aumentaba lentamente con las pequeñas olas dirigiéndose hacia la barca. Pensé, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Washman recibió un aplazamiento temporal cuando el gobierno israelí envió tractores para proteger los diques. Pero los problemas no parecían acabar. De hecho, en el acto de excavar la barca, estaba el peligro de destruirla. La barca había sobrevivido durante 2000 años cubierta de lodo, pero ahora, al exponerla a la atmósfera, el agua que entró a las células de madera se estaba evaporando, hundiendo la barca irreversiblemente, de modo alarmante. Para mí fue obvio que teníamos que trabajar con un conservador desde el principio para asegurarnos de que no estábamos cometiendo errores que destruyeran la barca. Si cometías un error, ese era el final. Debemos pensar que se trataba de la única barca antigua del mar de Galilea. Aunque en una excavación normal los objetos son enviados al conservador después de los hechos, en este caso la excavación y la preservación debían continuar siendo controlados. Washman recurrió a Orna Cohen, quien se enfrentó a una tarea de enormes proporciones. Muchas veces tuvimos etapas en las que pensamos que era el final, que la barca iba a desaparecer, se iba a desintegrar. Ella era muy pesimista con respecto a la posibilidad de reparar la barca y tener un final exitoso. Entonces dije, no tenemos ninguna opción, está a nuestro alcance y tenemos que encargarnos de ella. Cohen llevó técnicas innovadoras a la escena del desafío, aún sin haberlas probado antes. La madera estaba tan suave y frágil que realmente no soportaba su propio peso. Entonces tuvimos que poner tensión con un marco de fibra de vidrio que construimos en el lugar y llenamos con una espuma especial. Esa técnica de envolver nunca había sido usada en una barca antigua. Era muy inusual, pero teníamos que ganar tiempo porque la madera empezaba a secarse y a desintegrarse. Después de 11 días y noches angustiantes de excavación, la barca volvió a navegar a Galilea por primera vez en 2000 años. Cuando la barca comenzó a moverse, todos empezaron a aplaudir y a gritar. Realmente fue una experiencia bien emotiva. Fue un gran alivio ver que habíamos logrado hacerlo cuando todos decían que era imposible. Fue emocionante. Un corto viaje por el lago llevó la barca al Museo Yigal Allon, donde rápidamente fue sumergida en un tanque construido especialmente para esto. En un proceso que tardó 14 años aproximadamente, el agua en las células de la madera de la barca fue reemplazada gradualmente por cera sintética. El contacto carbón-14 confirmó que la barca fue usada durante el siglo I, la época en que vivió Jesús. Pero ¿podría ser la barca de Jesús tan promocionada por los medios? No es imposible que esa barca haya sido tocada o usada por Jesús, pero eso no es algo que pueda ser determinado por la arqueología.
Pienso que al principio la gente creía que la barca era muy emocionante porque cabían 12 personas cómodamente. Bueno, 12 más un remero, entonces eran 13. Eso es exactamente lo que se representaba en los evangelios. Muchas personas intentaron usar la barca para confirmar las historias de los evangelios. No me parece que el punto de vista esté bien enfocado. Creo que más bien la barca refleja la socioeconomía de Galilea. De hecho, un estudio exhaustivo de la barca revela dos detalles fascinantes. Uno que fue conservada a flote por décadas gracias a varias reparaciones y el otro que se construyó con 12 tipos de madera. La mayor parte de la madera era azufaifa, sauce o pino, y en menor proporción había madera de mucha calidad como el cedro. A decir verdad, esas piezas de cedro que fueron usadas en esa barca ya habían sido usadas en barcas anteriores. Y finalmente, cuando la barca no podía mantenerse a flote, le quitaron los clavos y otras piezas que se podían volver a usar y fue abandonada para que se hundiera. Cuando ves el casco te das cuenta de que la persona que construyó esa barca era muy pobre. Y tienen que recordar que el dueño de esa barca no estaba en el fondo de la cadena alimenticia. Por ejemplo, es alguien que, según los evangelios, contrató a algunos hombres a quienes en parte les pagaba con pescado. Así que hablamos de alguien que estaba en un puesto más arriba en la sociedad, pero a pesar de eso era muy pobre. El increíble descubrimiento de la barca de Galilea abrió una extraña ventana al pasado. Pero mientras el mar estaba regalando su tesoro sepultado, a unos kilómetros de distancia, un increíble descubrimiento que reafirma la fe estaba a punto de ser revelado en Tierra Santa. ¿Sería esta la casa de San Pedro? Después de llamar a los primeros discípulos de Betsaida, Jesús llevaba una vida ambulante, orando y curando entre las ciudades pesqueras de Galilea. Pero si podría decirse que tenía una base de operaciones en algún lado, era en Capernaum. Es un hecho interesante que Jesús se haya criado en Nazaret, en el territorio montañoso cercano a una gran ciudad, Seforis, pero no decide comenzar su clerecía en Nazaret. Él escoge mí. Hay que preguntarse por qué. Yo creo que seguro era una vía principal. Jesús, como maestro ambulante, tenía que viajar y necesitaba facilidad para hacerlo. Entre las misiones de predicación, Jesús regresó a Capernaum, donde vivió con la familia de su discípulo Pedro. Los evangelios dicen que en la casa de Pedro, Jesús realizó innumerables curaciones. En un momento la multitud era tan grande que los desesperados amigos de un paralítico derribaron el techo y metieron a su amigo para que lo viera Jesús. Los sociólogos de la antigüedad consideran que de un 20 a un 25% de la población de Palestina estaba enferma o de alguna manera débil. Entonces, Jesús se convirtió en el representante de la Organización Mundial de la Salud y la gente lo asediaba para intentar tocarlo. Así que este es un escenario bien posible. Si Jesús está dentro de la casa y no hay manera de acercársele, ¿qué haces? Quitas un pedazo del techo y bajas a tu amigo hasta su regazo. Incluso hasta después de la muerte de Jesús, Capernaum siguió siendo el centro de sus seguidores. Igeria visitó la comunidad y grabó que la casa de San Pedro había sido transformada en una iglesia. Pero durante el siglo XIII, Capernaum fue abandonada y olvidada. Luego, en 1838, el historiador bíblico Edward Robinson encontró una tribu de beduinos viviendo en tiendas entre magníficas ruinas. Vi las postradas ruinas de un edificio que en gastos, mano de obra y trabajo, supera a cualquier cosa que hayamos visto en Palestina. 60 años después de que Robinson identificó estas ruinas como la sinagoga de la antigua Capernaum, los franciscanos guardianes de Belén, Nazaret y otros lugares santos compraron una gran zona alrededor de ese lugar. En excavaciones realizadas en 1905 y 1991, los franciscanos descubrieron muchas cosas de la ciudad del siglo I: calles, pasillos, fachadas y casas.
Hay muchas casas de la ciudad de Capernaum, muy cerca de la costa del mar de Galilea, y ellos eran pescadores. Estos encuentros proporcionaron un contexto invaluable para la misión de Jesús. Pero fue un descubrimiento en particular que hizo que el mundo cristiano fuese muy visitado. Solo a 90 metros de la antigua sinagoga levantaron las ruinas de una iglesia octagonal bizantina del siglo V. Cuando los franciscanos excavaron debajo de la iglesia, fueron sorprendidos por su hallazgo. Estamos en la casa que fue excavada por arqueólogos hace 30 años. Así que la sorpresa para los arqueólogos fue encontrar una iglesia más antigua parecida a una casa debajo de la octagonal iglesia bizantina. Los franciscanos sospechaban que esa habitación era usada como iglesia porque no hay señales de actividades domésticas como cenizas o utensilios de cocina. Además, a diferencia de cualquier otra habitación en Capernaum, las paredes estaban rellenas con yeso. Aquí también encontramos las piezas más pequeñas de yeso con grafitos religiosos, muchas veces con el nombre de Jesús, con oraciones para Jesús como nuestro Dios. Los arqueólogos observaron impresionantes similitudes entre ese lugar y el descrito por el peregrino Igeria en el siglo V. Lo que Igeria dijo es que había una iglesia, pero en esa iglesia se habían conservado las paredes de la antigua casa. Y esa es exactamente la situación que encontraron los arqueólogos debajo de la iglesia octagonal de Capernaum. Encontraron una casa que fue transformada en iglesia. De hecho, al excavar más en el fondo de la iglesia central, se descubrió una casa sencilla, con habitaciones agrupadas alrededor de un patio. Monedas, artesanías y lámparas encontradas aquí eran de la casa del siglo I, y los implementos de pesca indicaban que estaba ocupada por pescadores. ¿Podría ser la verdadera casa de San Pedro? De todos los tradicionales lugares santos, la casa de San Pedro en Capernaum es el más probable. La razón es que la arqueología demuestra que en el siglo I era una casa muy sencilla de campesinos pescadores. Pero tanto a principios como a finales del siglo II, bastantes partes de la casa se rellenaron con yeso. Parece que una habitación de la casa era muy especial. Pero a finales del siglo II y en el III se encuentran grafitos en las paredes y en el piso. Y esto es increíblemente extraño. Todo eso ocurre antes del siglo IV. Es posible tener un recuerdo histórico de un sitio importante para que el cristianismo retroceda a la época de Jesús. Los franciscanos argumentan que los cristianos del siglo II honraron a San Pedro convirtiendo su casa en un lugar de adoración. Hoy los franciscanos continúan la tradición con una iglesia moderna en la cima de la montaña. Pero no todos los historiadores estaban convencidos de la veracidad de ese lugar. Algunos historiadores en particular argumentaban que la iglesia fue construida a principios del siglo IV. No creo que la fecha sea la correcta. Todo el yeso de las paredes de esa iglesia central tiene grafitos en griego. No está escrito en arameo judío palestino porque no pertenece a los primeros siglos de los judíos cristianos que vivían en Cafarnaum. Griego es el idioma de los peregrinos que venían. Los excavadores vieron algunos ejemplos de los grafitos que había en las paredes y dijeron que era arameo. Cuando los vi, le di vuelta a las piezas y me di cuenta de que al revés se leen en griego. Y el hecho de haber indicado que era arameo significa no haber puesto en práctica una buena arqueología. Aunque algunos historiadores debaten sobre la casa de San Pedro,
quizá la arqueología pruebe la exactitud de una historia del Evangelio que por mucho tiempo se creía apócrifa. La historia del paralítico bajado por el techo de la casa de San Pedro. No se puede construir un techo de piedra sin bases, y por eso esas casas tenían techos construidos de arcilla, ramas y esas cosas. La historia en los evangelios relacionada con hacer un agujero en el techo para bajar es perfectamente compatible con la arqueología que se ha hecho aquí. No conozco ningún incidente en los evangelios donde la arqueología demuestre ciertamente que Jesús no haya hecho o dicho algo. Es al contrario, continuamente la arqueología demuestra que realmente allí hubo un lugar o que esa actividad de la que hablamos en los evangelios ocurrió y esto pudo haber ocurrido. La arqueología nunca aprueba o desaprueba, solo aclara. A continuación, la arqueología cree en la prueba más grande. El descubrimiento de un evangelio perdido hace mucho tiempo sugiere que Jesús nunca dijo ser el Mesías. Cerca de la casa de San Pedro están las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Muchos creen que esa estructura del siglo V está sobre una sinagoga del siglo I, el lugar donde, según los evangelios, Jesús curó a un hombre el sábado. Los milagros de Jesús eran polémicos para muchos porque consideraban que se estaba excediendo. Estaba trabajando el sábado y eso no debería ser. Les decía a las personas que sus pecados estaban perdonados y algunos de sus contemporáneos querían saber con qué derecho hacía eso. Es algo que solo Dios podía hacer mediante los sacerdotes. Pero ¿quién es ese Jesús que perdona el pecado de las personas y las sana el sábado? Mientras la controversial clerecía de Jesús llegaba a su término, las personas se hacían varias preguntas. ¿Quién era Jesús? ¿Quién decía ser? ¿Era un profeta? ¿Un hereje o un revolucionario? ¿Sería el esperado Mesías? Si alguien del siglo I decía Mesías, esperarías a una especie de líder militar que compensaría, en nombre de Dios, la injusticia y la violencia del control romano. Ves a Jesús y no ves ninguna espada ni ninguna señal de violencia. Yo no creo que Jesús haya dicho que era el Mesías. Jesús fue crucificado como el rey de los judíos. ¿Por qué los romanos lo consideraban el rey de los judíos? La mejor explicación es que él siguió creyendo que era el Mesías, el Cristo, el ungido por el Señor, el verdadero rey de Israel, y Jesús dejó que lo creyeran así. ¿Jesús realmente dijo que era el Mesías o esa idea la introdujeron los autores de los evangelios? Una posible respuesta estaba sepultada en los vastos desiertos de Egipto, pero solo un accidente la divulgó. En diciembre de 1945, Mohamed Ali, un granjero egipcio, fue a los precipicios de Jabal e Tarif, a 9 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nag Hammadi. Mientras estaba excavando para agregar fertilizantes, la pala golpeó algo duro. Un baúl sellado y obviamente antiguo. Abrió el baúl y de hecho había oro adentro. Y este salió y se esparció en el ambiente, brillando al aire libre como si fuera oro, y luego fue a dar hasta Alá en el cielo. Mohamed Ali buscó más oro en el baúl, y no había más oro, sino unos libros viejos y con polvo. Lo que le parecía oro era un pedazo de papiro dorado, y que brillaba con el sol, pero luego desapareció. Terriblemente decepcionado, Mohamed Ali se llevó el baúl a casa, lo colocó en un rincón y se olvidó de él. Finalmente, los manuscritos llegaron al Cairo y cuando 13 manuscritos, ahora conocidos como la Biblioteca Nag Hammadi, fueron finalmente colocados a la disposición de los historiadores, inmediatamente fueron reconocidos como los hallazgos más importantes de la época. Algunos historiadores se electrificaron por la presencia de un evangelio entre los textos antiguos.
Ese desmoronado papiro no era una copia de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino una obra perdida hace mucho tiempo intitulada El Evangelio de Tomás. Estas son las palabras secretas que Jesús dijo, y Judas Tomás, el gemelo, escribió. Aquel que logre interpretar estos refranes no saboreará la muerte. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 refranes atribuidos a Jesús. 17 tienen paralelos o paralelos cercanos en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, pero ahí terminan las similitudes. El Evangelio de Tomás es muy importante porque es muy distinto a los otros 4 que están en el Nuevo Testamento, que son evangelios narrativos, historias. Esta es una colección de refranes dichos por Jesús. No hay ninguna historia del nacimiento, ni de la pasión, ni ninguna aparición post-resurrección. No hay ninguna historia, excepto algunas parábolas. Jesús dijo, te voy a regalar lo que el ojo no haya visto, lo que el oído no haya oído, lo que la mano no haya tocado, y lo que no haya entrado al corazón humano. ¿Cómo interpretar esos refranes de Jesús? Si ya tenemos evangelios en las iglesias, ¿qué pasa con ese evangelio que actualmente es llamado el quinto evangelio? ¿Qué tipo de autoridad podría tener? Y ahí reside la controversia, que comenzó al principio y continúa en la actualidad. En medio del debate de Tomás está el asunto de la fecha. Aunque el papiro encontrado en Nag Hammadi data del siglo IV, algunos historiadores argumentan que el original debe haberse escrito en el año 50 después de Cristo, 2 décadas antes de los primeros evangelios canónicos. Si se va a decir que el Evangelio de Tomás data de los primeros siglos, entonces quizá el Evangelio de Tomás tenía razón con respecto a Jesús, y tenemos que tomarlo más en serio, como una fuente que puede darnos una perspicacia más profunda de quién fue Jesús el histórico y de lo que pudo haber dicho. Creo que el Evangelio de Tomás es muy desafiante para los cristianos porque cuando lo lees hay muchos versículos con los que te gustaría estar de acuerdo y te parecen muy interesantes y provocativos, pero no es parte del tradicional canon cristiano. Coloca en duda todo el concepto del canon y la canonización. Si Tomás hubiese escrito 20 años después de la crucifixión, como sostienen algunos eruditos, quizás sea el récord más auténtico de las palabras realmente dichas por Jesús. Pero otros rechazan que la fecha sea en los primeros siglos y dicen que es una simple ilusión. Ojalá tuviésemos otros evangelios y otras fuentes además de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos dijeran cosas de Jesús, pero me temo que Tomás no es uno de estos. Hago esta aseveración porque cuando comparamos Mateo, Marcos y Lucas, vemos cómo Mateo y Lucas a veces dicen más cosas de las que dice Marcos. Esas cosas las encontramos en Tomás. Entonces, ¿qué nos indica esto? Sugiere que Tomás es una colección secundaria que data del siglo II. Sea escrito en el siglo I o II, hay una pequeña disputa de que Tomás es lo suficientemente antiguo para incluirlo en el canon del Nuevo Testamento. Pero aún no lo habían hecho. ¿Fue un error de omisión o una exclusión deliberada? Quizá la respuesta reside en los marcados contrastes entre Tomás y los evangelios canónicos. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son evangelios de la cruz, pero el evangelio de Tomás no lo es. En el evangelio de Tomás, Jesús no es presentado como el hijo de la Virgen María. Jesús no realiza ningún milagro físico. No muere por los pecados de nadie y no resucita de la muerte el domingo de Pascua. El evangelio de Tomás es un evangelio diferente. Es un evangelio de sabiduría. En el evangelio de Tomás, Jesús es presentado como un sabio. Le dicen profesor o maestro, en lugar de Señor, el Hijo de Dios o Cristo. Pero ni en el cambio más impresionante del Nuevo Testamento, Tomás nunca se refiere a Jesús como el Mesías crucificado. El Evangelio de Tomás es muy importante porque demuestra que había un grupo de cristianos que pensaban que Jesús era importante, no tanto porque era el Mesías, sino porque era un maestro de sabiduría. ¿Es posible que Tomás represente una vena abandonada y anticipada del pensamiento cristiano?
Ese evangelio no estaba verdaderamente perdido, sino suprimido por una iglesia de los primeros siglos que luchaba para definir su ortodoxia. Si al principio y en lo sucesivo Jesús es visto como un maestro de sabiduría, ¿qué pasa con la cruz? Si en el Evangelio de Tomás Jesús no muere por los pecados de nadie, ¿qué pasa con la cruz? ¿Qué pasa con la idea de la cruz en el pensamiento cristiano actualmente? Es una de las razones por las que el Evangelio de Tomás es poderoso y perturbador. Incluso en la época de Jesús debe haber existido más de una manera de interpretar los terribles sucesos que estaban a punto de descubrirse. Como se acercaban las fiestas de Pascua, Jesús salió de Galilea por última vez y fue a Jerusalén. Le esperaba un terrible destino. Pero según los evangelios, es la primera vez que realiza uno de los milagros más grandes: resucitar a un hombre de entre los muertos. Cerca del año 30 a.C., Jesús y sus discípulos hicieron una entrada triunfal en Jerusalén. Pero como la ciudad estaba atestada de gente por la Pascua, rápidamente Jesús se retiró a Betania, una pequeña ciudad ubicada a 3 kilómetros. Los llegaron a Jerusalén. La población de la ciudad había triplicado. Pasó de 50.000 personas a 150.000. Eso quería decir que el espacio en la ciudad era escaso. Los precios subieron muchísimo y un pobre hombre como Jesús de Nazaret no podía quedarse en la ciudad. Por eso Jesús tenía una especie de disposición permanente en Betania, al otro lado del Monte de los Olivos, con la familia de Marta, María y Lázaro. Se dice que en Betania Jesús curó a Simón el leproso. Una de las docenas de curaciones mencionadas no solo en los evangelios, sino por el historiador judío Josefus. En esa época apareció Jesús, un hombre sabio. Fue un realizador de increíbles buenas acciones, un maestro de personas que recibe la verdad con placer. Pero de todas las increíbles buenas acciones, la más impresionante estaba por suceder. Todos los sanadores siempre hacen curaciones cada vez más impresionantes. No me parece nada sorpresivo que Jesús resucitara a la hija de Jairo. Lo siguiente que oímos en el Evangelio de San Lucas fue que resucitó a alguien que iba para el sepulcro. Y finalmente en el Evangelio de San Juan saca a alguien de la tumba. Por supuesto, esta es la escala normal de cualquier sanador. Un curador resucita a los vivos de entre los muertos. Según los evangelios, el último de los milagros de sanación de Jesús ocurrió en Betania. Luego de 4 días de ausencia en Jerusalén, Jesús regresó al hogar de María y Marta y le dieron la terrible noticia de que su hermano Lázaro había muerto. Inmediatamente Jesús fue al lugar donde Lázaro había sido colocado para descansar en paz 4 días antes. Le ordenó a los dolientes que quitaran la piedra del sepulcro. Dicho esto, gritó con voz muy alta: «Lázaro, sal». Y al instante el que había muerto salió, ligado de pies y manos con fajas y tapado el rostro con un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Obviamente, el levantamiento de Lázaro es una de las historias más dramáticas de los evangelios. Pero, ¿la arqueología puede emitir alguna luz en la veracidad histórica? En algunos lugares, los detalles de la historia se ajustan casi en su totalidad a la evidencia arqueológica de las prácticas funerarias judías. Por ejemplo, la historia dice que el sepulcro era una cueva y que había una piedra sobre él. Eso coincide totalmente con lo que encontramos en los registros arqueológicos. Además, todas nuestras fuentes de rabinos hablan sobre envolver y vendar el cuerpo a la hora de la muerte. Y la orden de Jesús que lo desaten y lo liberen encaja con lo que sabemos de las típicas prácticas funerarias judías de la época. Además, en el siglo XIX, las excavaciones franciscanas en Betania revelaron una iglesia del siglo IV, cerca de un sepulcro que no tenía la piedra. Esos hallazgos confirmaron las historias de los primeros peregrinos que dijeron haber visitado una iglesia construida cerca de lo que creían era la tumba de Lázaro. El sepulcro de Lázaro aún es venerado en la ciudad de Betania. De hecho, el nombre en árabe es Al-Azaría, Lazarian en griego.
el hogar de Lázaro, y de hecho el sepulcro fue parte del cementerio del siglo I. La ciudad continuaba hasta la colina. Ha sido excavada por los franciscanos. Ciertamente no hay ninguna duda de su ocupación en el siglo I. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que el venerado sepulcro no coincide con los otros sepulcros del siglo I. No hay plataformas, capas o nichos típicos de los sepulcros de la época. Incluso si fuese una tumba del siglo I, no podría ser identificada como la de Lázaro. En general, la arqueología hace cuadros muy parecidos a los que están en los evangelios. El problema es que lo que en realidad quieren los cristianos son cuestiones relacionadas con la fe. ¿Realmente Jesús fue el Mesías? ¿Realmente nació de una virgen? ¿Realmente podía curar a la gente? ¿Realmente hizo milagros en el mar de Galilea? Esas son las cosas que la arqueología no puede confirmar, pero tampoco puede negar. Al final, ni la arqueología ni ninguna ciencia puede probar o negar la resurrección de Lázaro ni ninguno de los sucesos de la época en que el mundo se caminó hasta Galilea. ¿Realmente Jesús caminó sobre el agua y alimentó a muchas personas en Betsaida? ¿Le devolvió la vista a un ciego? ¿Y en Capernaum hizo que el paralítico caminara otra vez? Y finalmente, ¿en realidad Jesús se levantó de su tumba? Fue y siempre será una cuestión de fe.